Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias a la organización de este evento por invitarnos a poder dar nuestros comentarios sobre el tema del reciclado. Y realmente lo felicito porque en un congreso que apunta a la producción, ¿sí?, a una herramienta de la producción como los hilo bolsa, también se ocupan de los residuos, ¿sí?, que creo que es muy importante y es algo que, digamos, siempre habría que tener en cuenta. Lo primero que quiero mencionar es, bueno, sin duda que tanto Cristina como Sergio me sacaron parte del libreto, pero bueno, voy a tratar de reenfocar algunas cosas o profundizar más algunos conceptos que tienen que ver más con el reciclado de silo bolsa. Lo primero que quería decir es que la sustentabilidad de una industria se puede medir o se puede estudiar de distintas maneras. Una de ellas es según la fuente de materia prima. Ahora, ¿cuáles son las materias primas para fabricar plásticos? Sin duda que la más conocida y la más habitual son los residuos fósiles, que es una materia prima no renovable, ¿sí? Petróleo y gas natural. El petróleo y gas natural lo saca la industria petrolera, ¿sí?, y después pasa a la industria petroquímica, que es la que fabrica los polímeros. Los plásticos, arriba del 90, alrededor del 95% de los plásticos son fabricados a partir de residuos fósiles. Hay otra materia prima, que es la materia prima renovable, y ahí sin duda ya tiene bastante que ver ustedes productores, ¿no?, que la materia prima son vegetales, en general es caña de azúcar o maíz, que pasan a lo que podríamos llamar a la industria que es la química verde, ¿sí? Fundamentalmente fermenta, ¿sí?, los azúcares, genera etanol, ¿sí?, y ese etanol es convertido en etileno y de ahí pasa de nuevo a la industria petroquímica. Esta es una industria que sin duda está creciendo mucho, pero todavía está en las primeras etapas. La tercera manera de generar plásticos es no a partir de una materia prima que se acaba, no renovable, no a partir de una materia prima renovable, sino a partir de una materia prima recuperada que sea valorizable. En este caso, silos bolsa, digamos, ¿no? Y estos residuos plásticos, bueno, pueden ser postindustriales, postconsumo. Dentro de postindustriales yo incluyo al agro, ¿no? Entonces, recuperar esto, ¿sí?, que para algunos son residuos, para nosotros son recursos, ¿sí?, y pasar a otra industria que ya no es la industria petroquímica, sino que es la industria recicladora. CAIRPLAS es la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos y reúne a las industrias que reciclan, parten de residuos y fabrican pellets, ¿sí?, y tiene como misión promover la recolección y el reciclado de plásticos y crear condiciones para que esa actividad sea rentable y sustentable. Los residuos, según su origen, ya algo hablaron, no voy a hablar mucho al respecto. Están los residuos sólidos urbanos, que tienen aproximadamente, al menos en la ciudad de Buenos Aires, un 20% de plástico, los residuos del agro y los residuos industriales. Dentro de los del agro, también se mencionaron, hay, digamos, tres fundamentalmente, que son los silos bolsa, ¿sí?, por allá lo vemos, todo lo que es film de invernadero, mulching, etcétera, y los bidones de productos fitosanitarios. ¿Cuál es el ciclo de los materiales plásticos? Los materiales plásticos arrancan en general, como decía, más del 90% en la industria petroquímica, que fabrica polímeros, y en general genera tortas, scraps, ¿sí? Luego pasan a la industria transformadora, que muchas veces fabrica productos intermedios, ¿sí?, o semiterminados, que también tiene su scrap, sus residuos plásticos.
De ahí pasan a empresas que fabrican los productos terminados, que también tienen su scrap, productos fuera de especificación. De ahí pasa a los comercios, que generan residuos plásticos de los embalajes, los film termocontraíbles, el stretch. Y de ahí pasa a nuestras casas, ¿sí?, los productos finales, que tenemos residuos sólidos urbanos, nuestros residuos domiciliarios. Todos estos residuos plásticos pueden ir a la industria recicladora, y yo digo pueden ir, deben ir, o deberían ir a la industria recicladora, que tiene, sin duda, un pequeño rechazo de residuos que no son reciclables, y el resto genera nuevamente pellets, ¿sí?, que son una nueva materia prima que se reinserta en el proceso, ¿sí? Reciclado mecánico no voy a hablar, ya creo que Cristina habló demasiado. Bueno, ahí están las etapas. Aquí hay una idea muy cortita de lo que es, no me voy a detener en esto. El producto final son pellets, ¿sí?, o escamas, ¿sí? Las escamas son estas, ¿sí?, que en general lo que es para el PET, las botellas que consumimos con gaseosas o agua son de PET, ¿sí? Ahora, sí quiero hablar de dos cosas, de los beneficios del reciclado y de cómo hacer para que el reciclado, aterrizado en el caso de los hilos bolsa, sea sustentable, ¿sí? Algunos de los beneficios del reciclado es, bueno, sin duda, ahorro de recursos naturales, ¿sí? La principal materia prima de los plásticos son residuos fósiles. La disminución de contaminación, ¿sí?, y daño a los ecosistemas. La disminución del volumen de residuos a disponer. Hoy nadie quiere, ustedes han visto, cada vez que alguien dice vamos a hacer un relleno sanitario en nuestro municipio, todo el mundo se opone. La prolongación de la vida de los materiales, ¿sí? Este plástico que hoy es un silo bolsa, mañana puede ser un balde, una silla. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la disminución del consumo de energía comparada con el plástico virgen, la recuperación del valor de los residuos y, sin duda, la generación de actividades que demandan mano de obra. Hay una declaración del Senado de Estados Unidos de hace un par de años que resalta fundamentalmente la industria del reciclado como generadora de actividades industriales. Para verlo un poquito más en detalle, esto es la energía consumida para fabricar, digamos, 1 tonelada de un plástico. Acá hay dos, uno es el polietileno de alta densidad y otro es el PET, ¿sí?, comparado con la energía consumida para generar 1 tonelada, de plástico reciclado. Lo explico brevemente. La parte superior de las barras, la parte roja o marrón, no sé de qué color se ve, ¿sí?, es la energía equivalente a la cantidad de gas o petróleo usada como materia prima para producir ese polímero, ¿sí?, que, sin duda, si no va como materia prima al polímero, va a generar energía, sea para transporte, sea para generación eléctrica. La parte azul, la parte de abajo, es la energía usada por todos los sistemas de extracción de petróleo, de bombeo de petróleo, de la industria petroquímica, etcétera. En el caso del reciclado, sin duda, la materia prima no existe, porque la materia prima es un residuo. Entonces, queda solamente la energía usada en la industria, que de todas maneras es menos de la mitad que la que se usa para fabricar la misma cantidad del mismo polímero a partir de residuos fósiles. En el caso del PET es un poco distinta porque, bueno, el PET es un polímero distinto, pero vale la pena
mencionarlo. Entonces vemos que aproximadamente la reducción de energía es del 82%. Esto está en base a un estudio que hizo American Chemistry Council de Estados Unidos. Otro de los beneficios del reciclado, bueno, las columnas que vimos recién, puesto en números, es que el ahorro de energía son 4.200.000 kWh cada 1.000 toneladas, ¿sí? Y eso equivale más o menos a 1.300.000 metros cúbicos de gas natural. Y el impacto ambiental en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, cada 1.000 toneladas, es de 126.000 toneladas equivalentes de CO2. Y en cuanto a reducción del volumen de residuos que va a un relleno sanitario, a donde sea, es más o menos 5.700 metros cúbicos. En cuanto a generación de divisas, Argentina no es un país autosuficiente en polímeros. Argentina importa polímeros, exporta otros, pero importa más de lo que exporta, ¿sí? Entonces, se pueden reducir las importaciones cada 1.000 toneladas de producto reciclado aproximadamente en $1.800.000. Y hoy no se está exportando mucho, pero en un tiempo se exportaba algo de PET reciclado y había un ingreso de divisas del orden de los $700.000. En cuanto a la generación de mano de obra, una empresa que recicle unas 1.000 toneladas por mes tiene mano de obra directa unas 100 personas, indirecta aproximadamente 300 y después aparece un enjambre, sobre todo en el tema de los residuos urbanos, ¿sí? De recuperadores ambientales o cartoneros, ¿sí? Que estimamos en unas 2.000 personas. Ahora vamos a ver cuáles son los costos, ¿sí? Que hacen que a veces sea difícil el reciclado. ¿Cuáles son los costos involucrados en esta cadena? El primero, bueno, no sé si es el primero, quizás es el último, pero digamos uno de ellos es el proceso de reciclado industrial. ¿Cuánto le cuesta a una industria, una vez que entra un residuo plástico, transformarlo en un pellet? Otro de los temas es la mezcla, ¿sí? En el caso de los hilos bolsa no es demasiado grave, pero en el caso de los residuos sólidos urbanos es muy grave. Hay mucha mezcla de productos, sean de distintos materiales, de distintos colores, etcétera. Otro tema es la dispersión, donde, ustedes bien lo saben, acá, en este caso, sí es un problema, ¿sí? Lo que sin duda implica transporte. Y por último, el tema de la suciedad. Vamos a ver un poquito este cuadrito o este dibujo que está acá. En el eje de las ordenadas, en la vertical, son pesos por kilo, ¿sí? Pesos por kilo de plástico, vamos a decirlo así en términos generales. La línea de arriba es el precio del plástico virgen. En el caso de los hilobolsa, es el precio del polietileno de alta densidad virgen. El precio del polietileno de alta densidad reciclado que está dispuesto a pagar una industria plástica que quiera usar un material reciclado, sin duda va a ser menor. ¿Cuánto menor? Y dependerá de muchas cosas, dependerá de la oferta y la demanda, pero también dependerá de la calidad del producto reciclado. Entonces, la industria recicladora no va a poder vender a más que este precio. Ese es el techo que tiene. Dijimos que ahí empezamos a descontar hacia abajo el costo del proceso de reciclado, el costo de la clasificación cuando el producto está muy mezclado, el costo del transporte, del que Sergio sabe bastante, y el costo de la limpieza o del lavado, ¿sí? Si descontamos del precio de venta todos estos costos, llegamos a este valor y esto es lo que eventualmente alguien puede pagar por esos residuos, ¿sí?
¿Qué pasa cuando estos costos de clasificación, transporte y lavado aumentan? Porque está muy mezclado el material, porque viene de muy lejos, o los silobolsa, en este caso, están muy mal doblados, ¿sí? Y ocupan mucho en el camión y son pocos kilos, o están muy sucios. Pasa que esa columna va a menos de cero, digamos, ¿no? Bueno, pasamos al negativo, ¿sí? Quiere decir que, en este caso, si los costos son estos, el reciclado se hace inviable, económicamente inviable. Por más que técnicamente el material del silobolsa sea un material excelente para ser reciclado, económicamente es inviable. Lo mismo pasa si este precio del material virgen, el precio del plástico virgen depende fundamentalmente del precio del crudo, del precio del petróleo crudo. Si ese precio cae por algún motivo, ¿sí? Si los países de la OPEP dicen vamos a producir el doble de petróleo, este precio cae, ¿sí? Estas líneas bajan y esta columna cae por abajo de cero. El reciclado se hace inviable, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros manejar qué deciden los países de la OPEP, si nosotros podemos tratar de trabajar en estos costos de los cuales sí tenemos algún grado de acción. Por ejemplo, en el reciclado industrial dijimos que la industria de reciclado tenía costos, costo de energía y costo de mano de obra, son los dos costos principales que tienen, y lo otro es amortización de inversiones en el equipamiento, que requiere mucho equipamiento, equipos de detección para clasificar, etcétera, ¿sí? Impuestos y tasas. ¿Cómo podemos disminuir estos costos? En muchos países desarrollados se subsidia la energía a la industria de reciclado porque se considera que aporta muchos beneficios y hay que ayudarla, ¿sí? Préstamos a tasas blandas, exenciones impositivas, etcétera. El caso de la mezcla, en el caso de los silos bolsa, no es un problema. Los silos bolsa son muy identificables y no se pueden confundir con otro residuo, ¿sí? Así que realmente lo importante es mantenerlos separados de otros residuos, pero digamos no es un problema serio en este caso. El caso de la dispersión, que implica transporte, sin duda ese sí es un problema, ¿no? Están muy dispersos, están sucios, con granos, con barro, lo cual aumenta el peso y aumenta el costo de transporte. Están mal doblados, lo cual aumenta el volumen y aumenta el costo del transporte. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, generar puntos de acopio que estén bien doblados o enrollados, sin aire, sin tierra, granos, etcétera. Y lo que es importante es doblarlo o arrollarlo cuando se extrae el grano, para evitar que después el viento los vuele, se desparrame el silo, se embarre, etcétera. En el caso de la suciedad, que algo ya tocamos por el tema transporte, pero es un tema también específico porque no puede entrar un producto sucio a la industria de reciclado. Los granos y el barro son un problema. Esto requiere equipo, mano de obra y energía de lavado, ¿sí? Lo cual es costoso a la hora de reciclar. Hay que tratar los efluentes líquidos según donde se encuentre la industria. Si está en una zona urbana, en general hay muchos requisitos. Evitar el uso de selladores. Me decía algún reciclador que a veces vienen pegados con algún sellador tipo Fastix y eso genera problemas, ¿sí?, en la molienda y en la posterior extrusión, ¿sí? La solución, que estén bien barridos, que estén siempre separados, ¿sí? Generalmente, y hoy también hablaron algo de esto, hay una merma, ¿sí? Si yo ingreso con 1.000 kilos de silo bolsa y por la otra punta salen 800 kilos de pellet, ¿sí? El resto es suciedad,
que realmente no es el plástico que estoy comprando, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos silos bolsa desparramados, acá doblados y acá enfardados. Sin lugar a duda, esta es la mejor opción para el transporte. Lo mismo con mantas del agro, ¿sí? Otros problemas que también mencionaron fue el tema de ingreso a los campos. Hay que cumplir toda una serie de requisitos, lo cual es muy importante. La venta informal, ¿sí? La industria recicladora trabaja absolutamente en blanco, lo cual genera problemas para conseguir materia prima porque hay muchos vendedores o intermediarios, digamos, que trabajan informalmente, ¿sí? Y a veces el tema de la estacionalidad, la falta de continuidad de obtener los hilos bolsas es también un problema. Otro de los problemas para asegurar la sustentabilidad de la industria recicladora es la demanda, porque hasta ahora hablamos de la oferta, hablamos del proceso de toda esa cadena, y la otra es la demanda, ¿sí? A veces hay baja demanda de los productos reciclados, ¿sí? Y a veces hay una imagen de baja calidad de los productos finales fabricados con productos reciclados. Esa baja calidad, imagen de baja calidad, está generada fundamentalmente por los malos recicladores, ¿sí? Hacen mal las cosas y generan un producto de baja calidad y entonces el concepto es el reciclado no sirve, es de baja calidad. Yo aseguro, el reciclado sirve si está bien hecho y es de buena calidad. ¿Cuál es la solución? Promocionar u obligar a usar material reciclado en algunos usos. Sin lugar a duda, el reciclado, como decía Cristina, está prohibido su uso en contacto con alimentos, salvo en el caso del PET, ¿sí? Que reciclado con ciertas características de proceso puede ser utilizado, pero para lo cual hay que hacer muchos trámites, ¿sí? Entonces decía, obligar al uso del material reciclado, ¿sí? O promover las compras sustentables. Acá la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, tienen un manual de compras, ¿sí? Donde tienen toda una línea de compras sustentables. Otro tema que ayudaría, que también se mencionó, es el tema de la legislación, ¿sí? Cuando el problema es la obtención, es importante que haya alguna obligación a dar un tratamiento adecuado a los residuos. Hoy se mencionó también el tema en el caso de por ejemplo, de los bidones agroquímicos, que digamos es un tema que también se genera en el agro, aunque no es el tema del Congreso. Ahí hay unas normas, no solo para eso, pero las normas Global Gap, ¿sí? Las normas de Good Agricultural Practices, que incluyen todo el tratamiento de residuos, ¿sí? Y el que quiera exportar, si no cumple esas normas, tiene bastantes trabas para hacerlo, ¿sí? En cuanto a la recolección, también promover y obligar a la valorización. Y en cuanto a la carga impositiva, ¿sí? Quizá habría que pensar, y estamos trabajando en eso, quizá en eximir del IVA a los productos reciclados, porque son productos que ya pagaron el IVA una vez, ¿sí? Y no sabemos si realmente está bien que paguen el IVA dos veces, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Y con esto termino y después pasamos a las preguntas, si es que hay. Los residuos plásticos son recursos. Los plásticos son reciclables. El reciclado presenta muchos beneficios. Nosotros vimos algunos de ellos nomás, no todos. Cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena. Los usuarios, o sea, los productores, ustedes, lo que deberían hacer con los hilos bolsas es barrerlo y doblarlo y entregarlo para la valorización, ¿sí? Al quien se los vaya a retirar al campo. Los acopiadores, si es que hay acopiadores o las personas que los retiran, recolectarlos y acopiarlos en cantidad. La industria recicladora,
los miembros de CAIRPLAS, ¿sí? Generar una materia prima con eso que sea una materia prima de calidad, hacer un buen proceso de reciclado industrial. La industria plástica, fabricar nuevos productos. El Estado, ayudar con la legislación y el apoyo. Y nuevamente aparecemos nosotros acá, ¿sí? Acá como usuarios y acá como consumidores, pero al fin y al cabo somos los mismos, privilegiar en la medida de lo posible el uso de productos reciclables o con contenido de material reciclado. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay preguntas. ¿Preguntas, consultas? Bueno, creo que las conclusiones finales de José han sido más que aclaratorias. Creo que hay un camino a seguir, tanto en los establecimientos como fuera de ellos. Hay tecnología para hacerlo. Es necesaria una toma de conciencia. Creo que todos los que estamos acá sabemos que todos los sectores donde está el hombre siempre hay una externalidad, siempre hay un problema con la contaminación. Hay que trabajar en pos de reducir esto. Tenemos un país grandioso a nivel de recursos naturales y creo que nuestro país en especial merece la oportunidad de que estas cuestiones que tienen que ver con los desechos de nuestro sector tienen que estar totalmente minimizadas para poder seguir continuando en este camino de ser un gran país agropecuario. A todos muchas gracias y invito a la gente del Congreso que suba, ¿sí? Gracias.